¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Para mí es un gusto nuevamente poder compartir la palabra con la iglesia. Y es un día muy especial. Un día muy especial, pues Dios nos ha otorgado la vida, pero también hoy celebramos Día de Pentecostés. Así es que hoy quiero transmitir a través de su palabra un consejo para cada uno de nosotros, recordando este acto que marcó la historia para la iglesia. Así es que yo te invito a que hagamos una oración. Cierra tus ojos y oremos. Amado y buen Dios, te damos gracias por este día, por la bendición de permitirnos ver la luz de un nuevo día, de ver a nuestra familia, de estar juntos, reunidos para escuchar tu palabra. Yo te pido por la vida de mis hermanos, que sea tu Espíritu Santo en sus hogares y donde quiera que ellos se encuentren. Así también yo te pido que uses mi vida para poder transmitir el consejo que tienes para la iglesia en esta tarde. Estamos agradecidos porque hoy podemos recordar algo que marcó la historia, algo que marcó nuestra vida. Y te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues como te comentaba, es un día muy importante. Así es que yo te invito a que vayamos a nuestras Biblias, a Hechos capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. Voy a darte oportunidad de que lo busques. Hechos 2, del 1 al 13. Y voy a darle lectura, ahí donde estás tú, prosigue con tu vista, y dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Bien, como hemos visto la palabra de Dios, este acontecimiento fue una manifestación gloriosa. Algunos estaban asombrados, otros estaban con el Espíritu Santo en sus vidas manifestándose de una manera importante, otros se burlaban. Y hoy quiero darte un ejemplo de estos creyentes, de cómo esperar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero antes, quiero darte el significado de Pentecostés y de dónde viene. En el primer siglo y antes de esta historia que hemos leído, había tres grandes festividades judías a las cuales todo varón judío tenía que hacer o tenía que celebrar, y era la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Estas eran muy importantes. Y el término griego es Pentecosté, que significa 50. En el calendario judío designa la fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua. Otro nombre para Pentecostés era la fiesta de las semanas. Se llamaba así porque eran 50 días, que equivale a una semana de semanas.
Nosotros estamos viendo aquí la fiesta de Pentecostés 50 días después de la resurrección de Jesús. Y hoy celebramos los 50 días. Hace 50 días atrás estábamos celebrando la resurrección también ahí en nuestros hogares. Y quiero entonces, ya teniendo este término de Pentecostés, quiero hablarte en esta tarde a través de este sermón titulado El descenso del Espíritu Santo. Y quiero que vayamos a través de la palabra de Dios y que veamos la forma de cómo estos creyentes recibieron el bautismo del Espíritu Santo y que es un ejemplo para todos aquellos que buscan esta hermosa experiencia. He escuchado hermanos, he escuchado amigos que me preguntan y me dicen, ¿cómo puedo recibirla? Esa es una duda que todos tenemos. ¿Cómo puedo recibir esa manifestación? ¿Cómo puedo hacer para que yo hable en lenguas? ¿Cómo puedo hacer para tener esa experiencia del Espíritu Santo en mi vida? Y yo creo que el ejemplo de estas personas, de estos creyentes, va a darnos luz de qué debemos de hacer y cómo debemos de actuar. Yo creo que si todo creyente actuara como ellos actuaron, el Espíritu Santo vendría con facilidad a cada vida, ahí en tu hogar, en la iglesia o donde estemos reunidos. Entonces veamos el ejemplo de estos creyentes. En primer lugar, los creyentes habían obedecido fielmente la orden del Señor. El Señor les había ordenado en Lucas 24:49, nos menciona y dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí nos está dando la instrucción, la palabra de Dios, que hace Jesús, una orden. Y algo importante que puedo ver es que dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Estamos viendo que Jesús se compromete en cumplir la promesa que el Padre había dado y que la iba a entregar a nosotros. Pero aquí viene algo, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esta instrucción fue para el momento, fue para esos discípulos, para estos creyentes. Y vemos en Hechos 1:4 que nos dice la palabra, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. También podemos ver en Hechos 1:12 y 13 que dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, y entrando subieron al aposento alto. Estamos viendo cómo estos creyentes obedecen la instrucción que Jesús les dio. Esto es algo muy importante. Debemos de obedecer fielmente las órdenes del Señor, hermanos. El Señor les había indicado el lugar donde ellos tendrían un encuentro con Dios. Y los apóstoles y los creyentes fueron a ese lugar, obedecieron. Y esto, hermanos, me recuerda otra promesa. La promesa que tenemos marcada en Mateo 18:20, que dice, porque donde 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde nos congreguemos 2 o 3 en el nombre de Él, ahí va a estar Él. Y hermano, ahí donde estás en tu hogar, en tu sala o donde estés viendo este video, te puedo asegurar algo. Y no es mi palabra, sino palabra fiel, la palabra que Dios nos dio. Que si tú estás congregado en el nombre, ahí está Dios. Si tú te has preguntado, ¿dónde está? Ahí está. Y si nosotros, hermanos, queremos tener esa experiencia, debemos de obedecer. Hay muchas instrucciones en la palabra. Así es que empecemos por obedecer fielmente las órdenes del Señor. Hay personas que me dicen, hermano o pastor, ¿cómo puedo recibir? ¿Cómo puedo tener esa experiencia? Obedeciendo, en primer lugar, las órdenes del Señor. En segundo lugar, estos creyentes habían perseverado unánimes en oración y ruego. Esto es algo muy importante que debemos de tener tú y yo como cristianos. Todos
estos perseveraban unánimes en oración y ruego, nos dice Hechos 1:14. Y quiero decirte el significado de la palabra unánimes. La palabra unánimes viene del griego homotsumadón, que es un adverbio, y la palabra se forma de otras dos palabras. En primer lugar, homos, que es mismos, y sumón o sumos, que es pasión. Entonces, nos dice la palabra que estos creyentes perseveraban en un mismo sentir, una misma pasión. Y se deduce por el relato bíblico que los creyentes habían estado por lo menos 10 días en constante oración. No paraba. Estaban en perseverante ruego. Deseaban ardientemente aquella bendición del cielo, aquella promesa que Jesús les había dado. Ellos la deseaban, ellos estaban orando. Hermanos, hay veces que queremos recibir algo de Dios, una manifestación del Espíritu Santo, y ni siquiera queremos orar. Algo nos están enseñando estos creyentes. También nos dice que perseveraban. Esta palabra se traduce en el griego, o es en el original griego, proskartereo, que es anhelar. Es anhelar una cosa o perseverar, como nos dice la traducción, constantemente y diligentemente. Ellos anhelaban, ellos deseaban, ellos querían, ellos lo buscaban, lo deseaban. Y la pregunta es para todas aquellas personas que en algún momento dicen, yo quiero, ¿lo deseas? ¿O solamente quieres vivirlo como una experiencia? Como a ver qué pasa. Estos hombres nos enseñan que anhelaban y que estaban en una misma pasión. Es un buen ejemplo, hermanos. También no habían desistido de su propósito, no se habían desalentado, ellos perseveraban, ellos seguían con ese ánimo, seguían perseverando. El Señor enseñó en varias ocasiones, hermanos, sobre la necesidad de la oración perseverante. Oración que se necesita para recibir experiencias celestiales. Y tenemos algunos ejemplos. En Lucas 11, del 5 al 8, encontramos la palabra del hombre que de noche pide 3 panes a su vecino. Sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. También tenemos en Lucas 11, del 11 al 13, encontramos la parábola del padre que le da a su hijo lo que le pide. Pan, pescado y huevo. Y la parábola, hermanos, termina con un texto hermoso, relacionando con el Espíritu Santo. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo piden? Hermanos, este texto nos confronta. Tenemos que estar en oración, tenemos que estar en ruego, en una misma pasión. Y en tercer lugar, los creyentes estaban unánimes juntos. Unánimes, como les había dicho, una misma pasión. En Hechos 1:14 nos dice, todos estos perseveraban unánimes. Todos. La palabra incluye todos los que se encontraban en ese lugar. No había uno que no quería y estaba en esa misma pasión. Hechos 2:1 nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esta palabra, juntos, homou, es uno mismo, una sola persona. Todos los que estaban reunidos, ahí podríamos decir que eran uno mismo, estaban muy unidos, estaban fusionados, por así decirlo. Las antiguas diferencias y disgustos entre ellos habían desaparecido. El espíritu de oración los había unido.
y los había reconciliado. No había pleitos, no había problemas entre ellos. Cuando nosotros, hermanos, entendemos la palabra de Dios y estamos en oración y conectados con el Espíritu, créeme, no va a haber diferencias. No va a haber disgustos, y si los hay, en el nombre del Señor, vamos a sanar toda herida, vamos a curar. Pero donde abunda el Espíritu, hermanos, yo te aseguro que va a abundar la paz de Dios, única. Y si en tu hogar hay todo tipo de diferencias y disgustos, tenemos un ejemplo aquí. Tal vez nos haga falta oración, tal vez nos haga falta estar en una misma pasión. Así es que busquemos al Espíritu de Dios. Y quiero concluir, hermanos. Si tu deseo es gozar de la bendición del Espíritu Santo en tu vida y todavía no has recibido la experiencia, sigue el ejemplo de estos creyentes. Dios llenará tu vida con su Santo Espíritu. Si tú quieres experimentar esto, búscalo, anhélalo. No es de que alguien venga y ponga tu mano y lo transfiera. No, hermanos. Esto también es de nosotros. Hay que buscarlo fervientemente. Hay que ir en oración. Hay que obedecer todas las instrucciones de nuestro Padre. Así es que yo te invito a que te prepares para tu Pentecostés. ¿Y cómo podemos prepararnos? Muy bien. Pues los creyentes continuaron en oración y súplica. ¿Hasta cuándo? Hasta que sus espíritus se fundieron unánimes en oración. Hasta que su deseo dominante llegó a ser la oración y ruego. Hasta que su consagración se profundizó en una entrega total y plena a la voluntad de Dios. Y hasta que su fe levantó el punto más elevado de la expectativa del inmediato cumplimiento de la promesa. Hay una frase que me gusta mucho y dice así: ellos se aferraron a la oración hasta que vino la respuesta. Algo que aquí nos dice, la oración es fundamental. Así es que yo te invito a que ahí en tu hogar, si tú anhelas al Espíritu Santo y dices, ¿dónde está en estos días difíciles? Pues hagamos una oración y busquemos el Espíritu de Dios. Se puede manifestar de muchas formas. Tal vez hablemos lenguas. Y si tú hablas lenguas y has dejado de experimentar eso, yo te invito a que te metas en oración buscando esa llenura del Espíritu. Así es que oremos, hermanos. Amado y buen Dios, te damos gracias por tu palabra. Agradecemos, Señor, la bendición de poder estar reunidos aún ahí en nuestras casas. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que están en su sala, tal vez en su cocina, o no lo sé dónde se encuentren, pero algo sí sé, que anhelamos esa manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas cada día. Ya la hemos manifestado, pero aún sabemos que hay más. Y queremos pedirte en esta hora que obre tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que tome el control en nuestras vidas, que seas tú, mi Dios, obrando en nuestros corazones, en cada área de mis hermanos, en cada área personal, en cada área, Señor, de cada una de las vidas que están hoy a través de esta pantalla escuchando el mensaje. Te pedimos, Espíritu Santo, que obres en la vida de la iglesia nuevamente, que sea un día glorioso para todos nosotros y podamos manifestar esa llenura del Espíritu Santo, esa manifestación en hablar en lenguas, esa manifestación en tener visiones, esa manifestación única y gloriosa que es tuya. Te pedimos, Espíritu Santo, que te hagas en cada una de nuestras vidas, que traigas ese fruto, esa manifestación, ese gozo, esa paz, esa templanza en la vida de mis hermanos, que podamos vivir conforme a tus propósitos y a tu voluntad, Padre bendito. Y yo te pido por la vida de mis hermanos, por aquellas personas que anhelan, hoy nos has hablado y nos has recordado que debemos de obedecer, que debemos de estar en oración, que debemos de estar unánimes
Te lo pedimos, Padre, manifiéstate en la vida y en los corazones de tu iglesia en estos días. Te damos gracias, Padre, por tu amor. Te damos gracias, Espíritu Santo, que estás en nosotros y con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, es un gusto para mí, como les decía en un principio, poder compartir la palabra. Es un tiempo glorioso. Yo te invito a que sigas buscando la llenura del Espíritu Santo, que sigas buscando las manifestaciones del Espíritu Santo. Para aquellas personas que nos han dicho, yo no lo siento, yo no he sentido esa experiencia, ese calor, ese hablar en lenguas angelicales o como algunos le llaman celestiales, yo te invito a que te metas en oración, que te metas en comunión con Dios y que le digas, Padre, aquí estoy. Si es tu voluntad, Espíritu Santo, manifiéstate en mi vida, hazte presente para que pueda recibir esa experiencia, pero no busques solo la experiencia, sino la comunión con el Padre a través del Espíritu Santo y por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que hagamos esta actividad, sigue orando, sigue con tu familia. Y bueno, hermanos, espero que se encuentren muy bien. Les mandamos un abrazo, mi esposa y yo, esperando que estén bien de salud, bien anímicamente, económicamente, y seguimos orando para que pronto podamos estar reunidos en casa Renacimiento nuevamente, unidos en oración, como nos decía la palabra, para seguir recibiendo las experiencias del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es que se encuentren muy bien y nos vemos muy pronto. Dios les bendiga, hermanos.